Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos de TECOL y personal interesado en la convocatoria de Guardia Civil, continuamos con el tema del Código Penal. Bien, vamos a continuación, vamos a ver, página 1033. Esto es muy sencillito, estáis viendo que es muy sencillo. Se lee muy bien. Vamos a ver la responsabilidad civil y su extensión. ¿Qué es la responsabilidad civil en general? Personas civiles civilmente responsables de un delito, claro, se entiende que previamente ha habido un delito, personas físicas jurídicas, las costas procesales, cómo se cumple la responsabilidad civil y otras responsabilidades pecuniarias, sus consecuencias accesorias. Bien, tema que es muy interesante y es algo muy culto porque el Código Penal no vamos a saberlo entero, pero sí nos queda un pozo y las preguntas que nos han salido son muy sencillitas. Bien, la responsabilidad civil. Vamos con Robotón, que nos lo explica muy bien. Un momentito. De la responsabilidad civil y su extensión. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil. Bien, esto ya lo vimos cuando estudiamos la acción penal y la acción civil, pues el perjudicado puede reservarlo para hacerlo a través de la jurisdicción civil, en cuyo caso habría que esperar al resultado penal, porque si salía exento de responsabilidad penal, pues bueno, a ver, según qué casos, variaría la responsabilidad civil. Entonces, podrá optar por exigirla aparte, es decir, el juzgado de lo penal, solamente lo penal, y lo civil, en los juzgados de lo civil. La responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende. Bien, los clásicos: restituir, dame lo que me has robado, repárame el daño e indemnízame de los perjuicios materiales y morales también, ¿eh? Materiales, la pregunta podría ser materiales, pero no los morales. También los perjuicios morales. Primero, la restitución. Segundo, la reparación del daño. Tercero, la indemnización de perjuicios materiales y morales. Y ahora vamos a comentar qué es la restitución, la reparación y la indemnización. La restitución deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el juez o tribunal determinen. La restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito. Es decir, que el ladrón había vendido ya al bien, ha robado un coche y lo vende. Entonces, pues, aunque sea de buena fe el comprador, bueno, hay un caso ahora que no es aplicable, veremos a ver, pero por lo general el comprador de bien tiene que entregarlo. Eso no quiere decir que este comprador de buena fe pueda repercutir y denunciar al que se lo vendió y ser indemnizado por el que se lo ha vendido. Esta disposición no es aplicable cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerlo irreivindicable, usucapión o prescripción adquisitiva. Bien, hay dos casos en el Código Civil, que es la usucapión, no vamos a entrar, usucapión o prescripción instintiva, que por el paso del tiempo o por registro de ese bien en un registro que ya lo hace irreivindicable. Ya no se podría, decíamos aquí, aunque el bien se halle en poder de tercero, en este caso, si el tercero lo ha hecho irreivindicable a través de estas dos fórmulas legales, pues ya no se podría hacer con él. Y iría pues a costa del autor solamente, del autor del delito.
La reparación del daño podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el juez o tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquel y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa. Bien, esto se parece mucho al derecho civil. En este caso, son obligaciones de hacer o no hacer. Puede ser que las ejecute el mismo autor o a su costa otra persona. Esto parece mucho al código civil que ya hablamos. Esta parte que en realidad tienen bastante de civil. La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no solo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros. Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los jueces o tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización. Bien, dentro de estos daños, resulta que parte de ellos los ha causado la propia víctima. Pues claro, eso hay que disminuirlo. Los jueces y tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente, en sus resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los daños. Bien, esto es un poco de relleno a nuestros efectos. Vamos a ver qué personas son civilmente responsables. Vamos a ver de las personas físicas y después de aquí de la persona jurídica y de la excepción de la responsabilidad. Muy interesante. Bueno, aquí tenemos dos preguntitas muy fáciles. En relación con la responsabilidad civil y su extensión, la correcta dice que la reparación del daño podrá consistir en obligaciones de no hacer que el juez o tribunal establezcan. Decíamos era de hacer, de no hacer, o sea, de dar, de hacer o no hacer. O sea, facilito. Y en lo siguiente también la correcta, la responsabilidad, bueno, esto no lo hemos visto, lo vamos a ver ahora, en las personas civilmente responsables, personas. Primero empezamos por las físicas, seguiremos por las jurídicas. De las personas civilmente responsables. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito, los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno. Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables. Bien, la responsabilidad civil que se le marque al autor y al cómplice, da igual que la pague uno que la paguen los dos. Por ejemplo, el autor es millonario, el cómplice no lo es. Bueno, pues es igual. No tiene que por qué ser cómplice. Con que pague alguno, los dos, total, sobra. Luego podrán repercutir uno contra el otro, ¿no? Se llama repetir. Y hay luego por los que no sean autores ni cómplices, por el resto, si no pagan la indemnización, pues subsidiariamente serían también los autores y los cómplices. Hay un orden de esta responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva, primero, en los bienes de los autores, y después, en los de los cómplices. Bien, tenemos aquí la pregunta. La responsabilidad solidaria se hará efectiva primero en autores y después en cómplices. Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria como la subsidiaria, quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno. Es decir, que tanto si es solidario como si es de los 5, ahí pues es rico el autor, no es rico el cómplice y el resto de implicados tampoco son ricos. Bueno, pues solidariamente paga el autor con el cómplice y subsidiariamente por los demás. Eso no le impide repetir, lo que dice la expresión repetición, repetir y después él exigir de cada uno de ellos por la parte que le tocaba a ellos. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.
Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda. Bien, aquí sí es algo que también conviene en estos casos. Serán responsables civilmente hasta la indemnización que legalmente establecida. Responsables civiles. Claro, con el seguro, tener el seguro, pues si no paga el asegurado, pues es el seguro. Bien, excepción. Aquí en la excepción vamos a ver. Dice la excepción, cuando alguien resulta exento, recordéis que vimos al principio que había excepción de responsabilidad criminal, pero esto no implica que haya también exención de responsabilidad civil. No implica. Excepto en los casos de legítima defensa, que sí que hay excepción. Aquí sí hay excepción. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, hay excepción. Pero en el resto de la figura de que habíamos hablado de las circunstancias que eximen de la responsabilidad, eximen de la responsabilidad criminal, pero no de la responsabilidad civil, salvo en estos dos casos. La exención de la responsabilidad criminal, excepto en los casos de la legítima defensa y el obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes. En los casos de trastorno mental transitorio y por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal, quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables. Los jueces o tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos. Es decir, inimputables son los exentos. Eso es lo que estamos hablando, el trastorno mental transitorio, etcétera. Pero eso no quiere decir que aquellos que han ejercido su apoyo legal o de hecho, siempre que haya habido culpa o negligencia por su parte, está claro. Algo tiene que haber hecho mal, ¿no? Si no lo han hecho mal, pues no, pero si hay culpa o negligencia, sí responden estos en lugar de los inimputables. Los jueces o tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos. Son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado en el supuesto de la intoxicación plena. En el caso del estado de necesidad serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el juez o tribunal establezca según su prudente arbitrio. Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el juez o tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a las administraciones públicas o a la mayor parte de una población y, en todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales. Bueno, parece que esta parrafada no es de mucho interés de cara al examen, pero bueno, ya que nos ponemos, nos ponemos. Miedo insuperable. En el caso del miedo insuperable, responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos,
los que hayan ejecutado el hecho. En los casos de error, serán responsables civiles los autores del hecho. En todos los supuestos del artículo anterior, el juez o tribunal que dicte sentencia absolutoria por estimar la concurrencia de alguna de las causas de exención citadas, procederá a fijar las responsabilidades civiles salvo que se haya hecho expresa reserva de las acciones para reclamarlas en la vía que corresponda. Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente. Los curadores con facultades de representación plena que convivan con la persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. Bien, representación plena y que convivan con la persona a la que prestan apoyo. Sería la persona prestada el apoyo, es el que está exento, pero sí los curadores de la curatela, ¿recordáis? Que tenían facultades de representación plena. Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212. Bien, esto como no lo van a poner del artículo, cuando viene algo así, dejando salvo y nos remite a otro artículo, esta pregunta es difícil que aparezca. O yo no he visto ninguna todavía. Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción. Ha ocurrido un delito por culpa de los dependientes o empleados de la institución. Se han infringido reglamentos, disposiciones de la autoridad, etcétera. De modo que si no lo hubiesen hecho, no habría infracción. Pues en ese caso serán también los dueños, las personas naturales o jurídicas, el jefe del dependiente o del empleado. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios. Bien, viene a ser lo mismo que el párrafo anterior. En los tres casos son personas naturales o jurídicas, 4 casos. 1, 2, 3, 4, los 4 últimos. Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas. Bien, estos son responsables subsidiarios, que bueno, no tiene más importancia. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene que indemnizar el Estado, comunidad autónoma, provincia, isla, municipio o cualquier administración pública? Aquí dice entre público. El Estado, la comunidad autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria. Bien, puede existir una responsabilidad patrimonial que ya también vimos en Código Civil, aparte de esta responsabilidad civil. También está de tipo civil, pero bueno, se llama patrimonial.
sobre el funcionamiento normal o normal de los servicios se pueden dar las dos, pero siempre que no exista duplicidad. No se puede exigir responsabilidad patrimonial y responsabilidad civil por la misma razón. Entonces incurriríamos en duplicidad indemnizatoria. Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario. Bien, resultaría condenado la autoridad, pero a responsabilidad civil, pero a la misma vez también hay que decírselo a la entidad de quien depende, a los dos, porque va a resultar en su caso subsidiario. El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. Bien, más que suficiente. Costas procesales, vamos a ver qué es esto. De las costas procesales. Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito. Bien, criminalmente responsables, aquí sí hay responsabilidad. Habíamos hablado hasta ahora de casos de no responsabilidad, de exención. Las costas comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos solo perseguibles a instancia de parte. Bien, cuando son delitos públicos no hay costas de las actuaciones judiciales. Pero cuando son delitos privados, lo de la querella, que son la calumnia y la injuria, también tienen que pagar los honorarios de la acusación particular. Honorarios de abogado, procurador, todo lo que el otro, el denunciante, el querellante, haya incurrido para llevar a cabo su querella. ¿Cómo se cumple la responsabilidad civil y otras responsabilidades pecuniarias, es decir, de dinero? Porque la civil es restituir la cosa, indemnizar prácticamente de las tres que son, la indemnización es lo único que suele resultar pecuniario, en dinero, pero también puede haber otras. Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias. Cuando los bienes del responsable civil no sean bastantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias, el juez o tribunal, previa audiencia al perjudicado, podrá fraccionar su pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el periodo e importe de los plazos. Es decir, se podrá pagar en vez de una tacada a plazos. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente. Primero a la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios. El primer dinero que se consiga es reparar el daño e indemnización de perjuicios. Segundo a la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa. Tercero a las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago. Cuarto a las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados. Quinto a la multa. Cuando el delito hubiere sido de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Bien, aquí estaba la indemnización del Estado en segundo lugar y las costas del acusador en tercero, pero en delitos públicos. En delitos privados va adelante, sería el segundo, la costa del acusador, y el tercero, la indemnización al Estado. Estatuto de la víctima. Estatuto de la víctima. La que haya participado en el proceso tendrá derecho a obtener el reembolso de los gastos necesarios para el ejercicio de sus derechos y las costas procesales que se le hubieren causado con preferencia respecto del pago de los gastos que se hubieran causado al Estado, cuando se imponga en la sentencia de condena su pago y se hubiera condenado al acusado, a instancia de la víctima,
por delitos por los que el Ministerio Fiscal no hubiera formulado acusación o tras haberse revocado la resolución de archivo por recurso interpuesto por la víctima. Aquí la pregunta sería muy larga, por tanto, podemos pasar por encima de ella. Otras consecuencias accesorias. De las consecuencias accesorias. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Bien, es decir, que esto no quita, estamos hablando después del juicio, el resultado responsable, pero también hay que tener presente que todos los medios que se usaron para el delito, todos los efectos, bienes, medios, instrumentos que se usaron para preparar o ejecutar el delito, pues también llevará la pérdida de los mismos. Más pérdida. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. Aquí vamos a hacer otro apunte. En este caso tenemos por delito doloso, efectivamente. Delito doloso. Y aquí es por delito, por delito imprudente. Por delito imprudente es cuando delito imprudente cuando la pena privativa de libertad sea superior a un año. Delito doloso siempre, y si es imprudente, que la pena privativa de libertad debe ser privativa de libertad y superior a un año. El comiso o decomiso. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición. Bien, aquí habla de pérdida de los objetos directamente afectados en doloso o imprudente. Y aquí nos dice que si no fuese posible el decomiso de lo anterior, pues se decomisarán otros bienes que sea titular el responsable por la cantidad que corresponda a estos efectos que si no fuese posible el decomiso de los bienes señalados, esta pérdida se llama también decomiso, esto también es decomiso, pues se decomisan otros bienes. Vamos a ver la tabla entonces de la responsabilidad civil y su extensión. Repetimos con la tabla. Responsabilidad civil por delitos. Obliga a reparar los daños causados por delitos, pudiendo el perjudicado exigir tal responsabilidad ante la jurisdicción civil. Componentes de la responsabilidad. Restitución, devolver el bien con compensación por daños si es posible. Reparación del daño, puede ser en forma de acciones de dar, hacer o no hacer, según lo determine el juez. Indemnización, por daños materiales y morales al agraviado y a terceros. Restitución de bienes. Obligatorio devolver el bien incluso si está en manos de terceros que lo adquirieron de buena fe. Protege el derecho de repetición y de ser indemnizado. Especificaciones de reparación. La reparación puede incluir obligaciones específicas determinadas por el juez basadas en la naturaleza del daño y las circunstancias del responsable. Indemnización detallada. Incluye daños directos y aquellos causados a terceros o familiares.
Puede ser moderada por el juez si la víctima contribuyó al daño. Determinación judicial. Los jueces razonan y establecen las bases para la cuantía de los daños e indemnizaciones durante la resolución o ejecución del juicio. Responsables civiles. Directamente responsables, cualquier persona criminalmente responsable de un delito. Solidaridad y subsidiariedad, autores y cómplices son solidariamente responsables entre sí, subsidiariamente responsables por otros. Personas jurídicas, tienen responsabilidad solidaria con personas físicas condenadas por los mismos hechos. Responsabilidad de aseguradores. Aseguradores asumen responsabilidad civil directa hasta el límite acordado en el seguro, con derecho de repetición. Excepciones y reglas especiales. Incluye casos especiales como trastornos mentales, intoxicación plena, y estado de necesidad, donde las responsabilidades se ajustan específicamente. También cubre las situaciones donde la responsabilidad civil se extiende más allá de la responsabilidad penal. Responsabilidad extendida. Incluye responsabilidades de editoriales, industrias, y vehículos en ciertos contextos delictivos. El Estado y otras entidades públicas pueden ser responsables subsidiariamente. Casos particulares. Caso de miedo insuperable, responsabilidad de quienes causaron el miedo. Errores, responsabilidad de los autores de los hechos. Participación lucrativa, obligación de restituir o resarcir daños hasta el valor de la participación en el delito. Costas procesales. Impuestas a los criminalmente responsables de delitos. Incluyen derechos e indemnizaciones de las actuaciones judiciales. Siempre contienen los honorarios de la acusación particular en delitos perseguibles a instancia de parte. Cumplimiento de responsabilidad civil. Si los bienes del responsable civil no son suficientes, el juez puede fraccionar el pago. Orden de imputación de pagos. 1. Reparación del daño. 2. Indemnización al Estado. 3. Costas del acusador particular. 4. Otras costas procesales. 5. Multas. Estatuto de la víctima. La víctima tiene derecho a reembolso de gastos necesarios y costas procesales, con preferencia sobre otros pagos, especialmente cuando el acusado es condenado por delitos no acusados por el Ministerio Fiscal. Consecuencias accesorias. Pérdida de efectos del delito, bienes usados y ganancias derivadas, independientemente de las transformaciones. Posible decomiso de bienes equivalentes si no es posible decomisar los bienes directamente implicados. Cuestionario 10. Que obliga a reparar la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito. Obliga a reparar los daños y perjuicios causados, según lo previsto en las leyes. ¿Dónde puede el perjudicado exigir la responsabilidad civil? Puede exigirla ante la jurisdicción civil, que incluye la responsabilidad civil según el artículo. Incluye la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. ¿En qué condiciones se debe restituir el mismo bien? Siempre que sea posible, con abono de los deterioros que el juez o tribunal determinen. ¿Qué sucede si el bien está en poder de un tercero que lo adquirió legalmente? Aún debe restituirse, dejando a salvo el derecho de repetición contra quien corresponda. La disposición de restitución es aplicable cuando el tercero adquiere el bien irreivindicablemente. No es aplicable cuando el tercero adquiere el bien con los requisitos establecidos por las leyes para hacerlo irreivindicable. ¿De qué formas puede consistir la reparación del daño? Puede consistir en obligaciones de dar,
hacer o no hacer, según determine el juez o tribunal. Que se incluye en la indemnización de perjuicios materiales y morales. Incluye los perjuicios causados al agraviado y también a sus familiares o terceros. ¿Qué pueden hacer los jueces si la víctima contribuyó al daño sufrido? Pueden moderar el importe de la reparación o indemnización. ¿Qué deben establecer los jueces al declarar la existencia de responsabilidad civil? Deben establecer las bases que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones. ¿Quiénes son responsables civilmente por los daños derivados de un delito? Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente. ¿Cómo se distribuye la responsabilidad entre varios responsables de un delito? Se señala la cuota que cada uno debe responder, siendo autores y cómplices responsables solidariamente entre sí. ¿Cómo se hace efectiva la responsabilidad subsidiaria? Primero en los bienes de los autores y después en los de los cómplices. ¿Cuál es la responsabilidad de los aseguradores en caso de un evento asegurado debido a un delito? Son responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización establecida, con derecho de repetición. ¿Qué sucede con la responsabilidad civil en casos de exención de la responsabilidad criminal? La responsabilidad civil se mantiene y se hace efectiva según las reglas establecidas, incluso en casos de legítima defensa o cumplimiento de un deber. ¿Cómo se tratan los casos de intoxicación plena respecto a la responsabilidad civil? Los intoxicados plenamente son responsables civilmente. ¿Qué determina el juez en el caso de daños causados en estado de necesidad? El juez determina la responsabilidad civil directa de las personas en cuyo favor se previno el mal. ¿Qué ocurre con las costas procesales en delitos perseguibles a instancia de parte? Las costas del acusador privado se satisfacen con preferencia a la indemnización del Estado. Bien, esto es un buen repaso que nos lleva ya al siguiente tema, que es la extinción de la responsabilidad criminal, ya no civil, sino criminal, y sus efectos. Nos vemos enseguida de nuevo.